por fe. La obediencia es por fe. Gloria al Señor. La obediencia es por fe. Váyase al capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leer el versículo 8, 9 y 10 de Hebreos 11. Gloria al Señor, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. Y la palabra dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó con extranjeros en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que sea, amados hermanos, el Señor añadiendo bendición a su palabra. Fíjense que estos versículos que hemos leído, hermanos, son parte de algo especial. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos es, hermanos, algunos lo llaman el museo de la fe. Ahí vemos cómo grandes hombres de fe, hermanos, alcanzaron grandes cosas por el hecho de haber sido hombres de fe. Mire, este capítulo, hermanos, nos habla acerca de que la fe es el medio por el cual usted y yo podemos ver y alcanzar cosas que otros no pueden ver. En este tiempo, amados hermanos, el cristiano todavía muestra señas de algo que no es agradable a Dios. La desobediencia, amados hermanos, mire, no es agradable ante los ojos del Señor. Yo no entiendo cómo cristianos, hermanos, óigalo bien, cómo cristianos son tan desobedientes a la voz de Dios. Mire, a mí me admira, hermanos, ver cómo hombres están tan apresurados, tan afanados por salir a las iglesias, cuando la palabra del Señor nos llama a que seamos prudentes. ¿Qué están haciendo? Están obedeciendo más a un hombre que a Dios. El cristiano debe de aprender a obedecer a Dios. Recuérdese que esa es una de las primeras, hermanos, evidencias de que usted y yo tenemos fe: la obediencia a Dios. Aquí en estos versículos, hermanos, hay que leerlos allá junto con el capítulo 12 de Génesis para entender, amados hermanos, cómo este hombre que en la escritura le llama Abraham obedeció a Dios, y él estaba en la misma condición que usted y yo. ¿Por qué le digo en la misma condición? Bueno, vivía en un lugar, hermanos, donde había idolatría. Si usted y yo leemos aquí en el capítulo 12 de Génesis, mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice, versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Mire, hermano, la obediencia, amados hermanos, que vemos aquí en estos versículos, es una obediencia, hermano, que es el principio de la adoración hacia Dios. Vemos cómo este hombre, hermanos, sin ver a Dios, obedeció. Muchos ahora, hermanos, lo único que muestran delante de Dios es rebeldía. Y este es un llamado para usted, porque muchas veces nosotros creemos que únicamente el joven es rebelde por su edad, porque tiene toda la fuerza, tiene esos impulsos. No, hermanos, muchas veces hay gente
mucho mayor de estar en la iglesia. Gente, amados hermanos, que se han congregado por años y nunca han obedecido a Dios. Y ahí tienen los resultados de haber desobedecido a Dios. ¿Cuáles son esos resultados? No están en el lugar que Dios ya tenía preparado para ellos. Recuérdese que el Señor siempre, óigalo, el Señor siempre tiene un plan trazado para nosotros. El problema es que el hombre siempre, mire, trastorna ese plan. El Señor, hermanos, aquí le estaba mostrando en el capítulo 12 de Génesis a Abraham que le iba a dar algo mejor, porque estaba, hermanos, en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Pero fíjese que la obediencia de Abraham al principio, hermanos, fue algo que costó, que le costó, porque no hizo, óigame bien, muchas veces nosotros decimos, Abraham obedeció a pie juntos, sí, pero al principio le costó, hermano, porque el Señor lo saca de Ur de los Caldeos, pero él se va para Aram. Oiga, fue como que paso por paso. Recuérdese que usted y yo estamos en un proceso, amados hermanos. No podemos correr, es mejor caminar. Muchos quieren correr en este tiempo, hermanos, y al final, ¿qué es lo que pasa? Tienen un mal final porque hicieron mal las cosas. Siempre hay que ir paso a paso. Aquí, hermanos, Abraham, mire, resulta, amados hermanos, que el Señor quería sacarlo de Ur de los Caldeos porque su familia, su padre, eran hermanos idólatras. Era gente, hermano, que mire, tenían ese problema de la idolatría. Entonces era necesario que el Señor lo apartara para que él empezara a ver la gloria de Dios. Por ahí hay un dicho que dice que la obediencia paga bien. Y aquí, hermanos, vemos que esta obediencia de este hombre le iba a pagar bien. Usted quiere recibir bendición de parte de Dios, pues empiece a obedecerle a Dios. Muchas veces creemos que solo el joven es desobediente. Muchos ancianos, muchos mayores, muchos adultos en las iglesias no quieren obedecer a Dios porque están plagados de cosas que vienen cargando todavía del mundo. Quieren anteponerse antes que los deseos y los planes de Dios para nosotros. Ellos quieren interferir en los planes de Dios. Usted y yo debemos de entender, hermanos, que cuando Dios, recuérdese que los pensamientos de Dios dicen que son de bien y no de mal para vosotros. Así lo dice el profeta Jeremías. Entonces vemos, amados hermanos, que aquí, miren, este hombre empezó a obedecer desde el primer día. A muchos cristianos les cuesta, y ay, es que eso de obedecer es bien difícil. Más a alguien que no vemos. Pero esa es la fe, hermanos. Por eso el tema, la obediencia, es por fe. Porque por medio de esa obediencia, por medio de esa fe, amados hermanos, usted y yo podemos ver cosas y oír cosas que los inconversos no las pueden ver ni oír. Mire, vemos que este hombre, si usted y yo analizamos un poquito el aspecto de la obediencia de este hombre, podemos decir que fue inmediata. Dice que dejó su casa, dice, y haré de ti una gran nación. El versículo 1, perdón. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero mire lo que dice el 4. Y se fue Abraham. ¿Cómo? Jehová le dijo. Pero había un pero. Se fue Lot con él. El Señor le dijo que se fuera y que dejara su parentela. Eso incluía a Lot, hermanos. Pero él tomó a bien, lo trajo. Recuérdese que al final Lot iba a traer problemas para la vida de Abraham.
porque en una ocasión le tocó irlo a rescatar. Después a él le tocó interceder por la ciudad donde él estaba. Entonces vemos, amados hermanos, que entendió el llamado que el Señor le estaba haciendo. A muchos les sucede como le sucedió a Samuel. Dios les está hablando y no saben quién les está hablando. Por eso no obedecen. ¿Saben por qué no obedecen? Porque oyen tanto ruido que ofrece el mundo y no ponen atención a lo que Dios quiere decirles. Recuérdese lo que le sucedió a Samuel, a este niño. Él creía que era el profeta que le hablaba. Lo levantó una vez, lo levantó 2 veces. Y el niño creía que era el profeta. Hasta que el profeta entendió y le dijo, ¿sabes qué? Cuando te vuelvan a llamar, le dijo, dile, habla que tu siervo escucha. Heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y este niño, hermanos, cuando sucedió que el Señor le volvió a hablar, él ya estaba con sus orejitas bien paraditas, queriendo escuchar el mensaje. ¿Qué había hecho? Los ruidos los había hecho a un lado. Hoy en día, hermanos, usted debe de escuchar, mire, la verdadera palabra de Dios. Mire, el problema del cristiano en este tiempo, que a todo le dice amén, hermano. Oiga, a todo le dice amén, hermano, y usted no puede. Dice que debemos de escudriñar las escrituras. Pero muchos hermanos se abalanzan y ya creen, bueno, es palabra de Dios, y tal vez es palabra de hombres. Mire, el problema es cuando un predicador dice, es que yo creo que es así. Error, hermano. Yo no puedo darle una interpretación privada a las escrituras. Ella sola se interpreta. La escritura, ella sola se interpreta. Yo no puedo, mire, darle mi propia interpretación, porque al final yo la voy a torcer. Pero mire, hoy hay corrientes de todos lados. Mire, hay hombres que dicen ser cristianos y están enviando mensajes a la iglesia. Y los hermanos a todos le dicen amén, hermano. ¿Qué hizo Abraham? Mire, obedeció inmediatamente porque sabía que Dios le estaba hablando. Usted sabe cuando Dios le habla a usted, hermano. Los jóvenes dirán, mire, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Pues yo le digo, cada vez que sus padres le hablan, es Dios hablando por medio de ellos. Oiga, cada vez que sus padres hablan, óigame joven, cada vez que sus padres hablan, es Dios hablando por ellos o por medio de ellos. Entonces, hermano, mire, debemos de obedecerle a Dios inmediatamente. No dejar para mañana. Cuando Dios hable, usted y yo debemos de obedecer. Aquí dice, pero Jehová había dicho a Abraham, que quiere decir inmediatamente. Sabía Abraham que era Dios. Recuérdese que en el lugar donde estaba, hermano, estaba cerca de Babilonia, donde, hermanos, era el centro, en ese momento, el centro mundial de todo el movimiento, tanto económico, pero también era el centro religioso pagano de aquel entonces. Y allí, hermanos, en ese mover, mire, Abraham hizo a un lado todos los ruidos y escuchó la voz de Dios. Hoy usted tiene que tener delicadeza para escuchar la voz de Dios. Aquí Abraham escuchó la voz de Dios, pero no hizo como Dios le había dicho. ¿Qué quiere decir? Era una obediencia a medias. Porque el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Eso incluía a los tíos, a los sobrinos, a los primos, a toda la familia. Pero se lleva, hermanos, a Lot. ¿Qué quiere decir, hermano? Mire, este hombre no hizo bien las cosas desde el principio. Le costó, pero empezó a obedecer. Cuando usted y yo empezamos a obedecer, mire, estamos en el proceso. Recuérdese que usted y yo estamos en las mejores manos. Estamos en las manos del alfarero.
El barro, hermanos, necesita agua. Necesita que primero se empiece a moldear para empezar a hacer esa obra que quiere hacer el alfarero. No es que de una sola ya hizo todo. No, es un proceso. El Señor con usted y conmigo hace muchos años, para aquellos que ya tenemos años de estar en el Evangelio, hace muchos años el Señor empezó ese proceso, pero muchos de nosotros hemos detenido ese proceso por la desobediencia. Y aquí vemos que este hombre, mire, empezó, hermanos, por un lado bien, pero por el otro mal. Pero vemos a los discípulos, hermano. En una ocasión Pedro le dijo: Señor, si nosotros lo hemos dejado todo. Pedro hizo lo correcto. Cuando Jesús lo llama, que dejaran aquellas redes y que ahora iban a ser pescadores de hombres, ya no pescadores. Allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, el apóstol Pedro le dijo: Señor, si nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué estaba haciendo? Esa era la verdadera obediencia que Dios quiere de los cristianos. Renunciar a todo. Oiga, renunciar a todo y esperar en Dios. Si usted y yo lo leemos, vámonos allá, mire, Mateo, capítulo 19, miren lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 19, versículo 27. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mire, Pedro sabía que había dejado atrás a su familia. No con esto le estoy diciendo, hermano, abandone su familia y siga a Cristo. Hoy ya tiene familia, hoy siga a Cristo con su familia. Porque recuérdense lo que hizo Josué. Él siguió a Dios con su familia. No haga como otros, como muchos que andan ahí, que cuando vienen al Evangelio se olvidan de la mujer que tenían y van a conseguir una porque ya necesitan una cristiana. Eso no es así, hermano. Si usted tiene su señora que usted tiene o su señor que usted tiene, aguántese. Usted lo escogió, no esperó en el Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que este hombre, mire, empezó obedeciendo a medias, aunque fue inmediata. Mientras Pedro no, Pedro obedeció a Dios, dejó todo, aunque regresó atrás, porque después de la muerte de Cristo, Pedro se fue a pescar nuevamente, se le olvidó el ministerio, creyó que todo había terminado. Hermanos, muchos han empezado bien, empezaron bien, obedeciendo a Dios, pero muchos ya regresaron, hermano. Están allá tirando las redes otra vez, a ver qué pescan, ¿verdad? Cuando el Señor no los ha mandado a pescar nada, sino a ser pescadores de hombres. Fíjese que este hombre obedeció inmediatamente y luego hizo algo. Puso en práctica esa obediencia. Versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué quiere decir? Obedeció al pie de la letra, hermano. Dejó todo o casi todo atrás. El Señor quiere que usted y yo nos olvidemos de lo que había allá atrás en el mundo. Muchas veces el cristiano dice: yo me recuerdo cuando estaba en el mundo, yo allá tenía dinero, tenía mi buen carro, tenía mi buena casa, tenía mi buena suegra, mi buena mujer, todo tengo. Hoy cuando estoy en Cristo no tengo nada. Pues yo le digo, es preferible no tener nada, pero tener a Cristo en el corazón. Y saber, amados hermanos, que cuando el Señor venga por la iglesia, ser parte de ese arrebatamiento que el Señor va a venir a hacer por su iglesia. Porque ¿de qué sirve tener todo, hermanos? Mire, en estos momentos, ¿de qué sirve tener dinero? Dígame usted. Usted no puede salir con su dinero a comprar o a sentarse en un buen restaurante o irse de viaje, al menos que tenga como para comprar un avión privado, ¿verdad? Pero de lo contrario, ¿de qué le sirve tener el dinero si no puede disfrutarlo? ¿De qué le sirve tener tantas casas si no puede salir de la única donde está? Pero si tenemos a Cristo, dice la palabra, lo tenemos todo. Fíjese que este hombre, hermano, dejó casi todo atrás.
Pero lo dejó, ¿sabe por qué? Porque quería ser bendecido. La obediencia bendice, hermano. La obediencia a Dios paga bien. Usted quiere ver resultados positivos en su vida, empiece a obedecer a Dios. Y no solamente obedecer. Cuando hablamos de la obediencia, quiere decir que vamos a hacer su voluntad. Y le pregunto yo, amados hermanos, si obedecemos, pero a medias. Hacemos las cosas a regañadientes, así como aquel hijo que usted lo llama y mira, me vas a hacer esto. ¿Y qué hace ese niño? Lo hace a regañadientes. Es como que no lo haya hecho, ¿verdad? Usted y yo debemos de ser, mire, espontáneos. Hacer, hermanos, la voluntad de Dios, porque recuérdense que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. 3 aspectos que tiene la voluntad de Dios: es buena, agradable y perfecta, dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, mire, muchos decimos amar a Dios y lo que menos hacemos es obedecer a Dios. Aquí la palabra del Señor, y a mí me gusta hacer hincapié en este capítulo, mire, en el libro de Deuteronomio. Recuérdese que Deuteronomio es la repetición de la ley. En el capítulo 28, mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo 28, 1, 2, 3 versículos, y luego nos vamos a ir allá a la primera carta de Juan. Mire lo que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras, está hablando de la obediencia. Oiga, que yo te prescribo para poner por obra tus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y quiere decir, la obediencia paga bien, hermano. Si oigo, obedezco, y mire, y no solo es hago la voluntad de Dios, voy a ver resultados positivos. Muchos dicen, voy a salir a buscar la bendición. Hermano, si usted obedece y hace la voluntad de Dios, dice, no lo digo yo, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Las bendiciones van a alcanzarlo a usted, van a llegar donde están. Hay hermanos que tienen ese dicho y dicen, aquí rebuscando. Hermano, si la Escritura es clara, quien tuerce todo el tiempo la palabra somos nosotros. Aquí rebuscando, porque no hace la voluntad de Dios. Mire, es obediente y va a venir las cosas. La bendición lo va a alcanzar a usted, pero a muchos lo que los alcanza es el pecado, hermano. Mire, váyase allá, casi al final de su Biblia, en la primera carta de Juan. Mire lo que dice Juan, un hombre que obedeció a Dios, a Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera carta de Juan, el capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esto sabemos, dice el versículo 3, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús, hermano? Mire, él siempre practicó la obediencia. Oiga, siempre le decía al Padre, Padre, que se haga tu voluntad. Aún siendo él, hermanos, Dios, porque recuérdense que Jesús era 100% hombre, a eso se le llama
La unión hipostática era 100% hombre, pero era 100% Dios. Él siempre obedeció e hizo la voluntad del Padre. Pero muchos, hermano, no obedecemos a Dios. No queremos ponerla en práctica. Dejamos, hermano, a un lado el Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda para ser obedientes. Hemos dejado, mire, al Espíritu Santo de lado. Él dice que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro paracleto, es nuestro abogado, es nuestro defensor. Él es el que nos anima muchas veces, hermano. Él es el que nos da fuerzas cuando ya no las tenemos. Él las multiplica cuando ya no hay ninguna. Pero muchas veces nosotros, hermano, al Espíritu Santo lo hemos sacado de nuestra vida. Y ese es el problema. Muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? El problema es nuestro, porque ya lo sacamos de nuestra vida. Lo sacamos de nuestro trabajo. Un día escuchando un testimonio, no estaba preguntando yo por nadie, y un señor empezó a hablar, hermano, de un joven. Yo conocí a este joven que él decía que era cristiano. Mire, hermano, este señor, yo había llegado porque necesitábamos comprarles algunos productos a él para un culto que íbamos a hacer en Cárcel de Mujeres. Y había llegado con el propósito que le íbamos a comprar a este señor. Y yo explicándole que era para una iglesia, que no sé qué. Y el hombre, cuando le dije así, como que no le pareció mucho, porque no tenía buenas referencias de los cristianos, por culpa de unos empleados que él tenía ahí en su negocio. Me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, esos que dicen ser cristianos aquí son los que más problemas me han causado. Me dijo. Si no se han podido llevar la fábrica porque no tiene ruedas, no tiene llantas, me dijo, no se la han llevado, me dijo. Pero que ganas le sobran a ellos, me dijo. Imagínense el testimonio de estos hombres. No estaban obedeciendo, no estaban haciendo lo que el Señor nos llama a ser testigos. Y seréis testigos, dice. Me seréis mis testigos, dice. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando yo le obedezco, yo estoy, hermanos, siendo testigos de lo que Dios ha hecho en mí. Mire, yo me sentí tan mal porque dije, yo sé de quién me está hablando, yo lo conozco. Y qué pena, dije. Allí lo único que me tocó decirle, es que mire, recuérdese que en la viña del Señor de todo hay. Que no tendría que haberle dicho eso. Pero era lo único que en ese momento se me ocurría decirle. ¿Sabe qué? En la viña del Señor hay algunos que dicen ser cristianos, otros son medio cristianos. Pero mire, el que obedece a Dios siempre obedece inmediatamente y pone en práctica esa obediencia. Jesús siempre, hermano, obedeció al Padre. Y aquí la carta a los Hebreos, mire, en el capítulo 11 que leíamos, vemos cómo, amados hermanos, Abraham, mire, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, dice. Y salió sin saber a dónde iba. Usted y yo así vamos, hermano. Cada día, mire, ir mejorando esa parte. Si nunca hemos obedecido a Dios, pues hoy empecemos. Yo le invito a usted, hermano, que ya tiene muchos años, y digo yo, hay cristianos que ya están curtidos, que ya no hay ni a quién obedecer. Yo le digo, empiece a oír la voz de Dios y ya va a ver que todo le va a empezar a salir mejor. Hay gente que ha llegado mucho tiempo a calentar las bancas y no saben qué están haciendo allí. El Señor los llama con un propósito, a que obedezcan, que hagan la voluntad de Dios. Pero ellos solo llegan a calentar la banca. Mire, esto debe de ser algo que va aumentando todos los días. Recuérdese que en usted alguien empezó una obra y dice que Él un día la va a terminar. Ese es el Espíritu Santo, hermano. El que en nosotros empezó la obra dice que un día la va a perfeccionar. Usted y yo vamos como la luz de la aurora, hermano.
Vamos progresando. Mire, Abraham llegó, hermano, a progresar porque obedeció siempre que Dios le hablaba. Al grado, hermanos, que este hombre pudo, mire, hablar e interceder por otro por el hecho, hermano, de que era obediente con Dios. Si no, recuérdese cuando estuvo allá intercediendo por Sodoma y Gomorra, intercediendo por su sobrino Lot. Él empezó a preguntarle a Dios si era posible que no destruyera una ciudad, que detuviera su juicio. Pero eso es porque el nivel de obediencia ya había aumentado. Oiga, y eso es lo que los cristianos debemos de hacer. ¿Sabe cuál fue el primer paso que dio Abraham? Salir de Ur de los caldeos. Llegó a Aram y de Aram llegó a Canaán. ¿Qué quiere decir? Fue progresando. El cristiano no se puede quedar estancado. El cristiano, mire, es necesario que hoy más que nunca empiece a avanzar, empiece a caminar. Si ha tenido esas rodillas paralizadas, yo le digo, es tiempo de que usted empiece a caminar por la fe. Se empiece a mover, amados hermanos. No se quede estancado. Por el contrario, empiece a caminar, empiece a caminar, empiece a caminar, empiece a caminar, a darle, mire, lo mejor al Señor, hermano, la obediencia. Porque si usted y yo, hermano, vemos, mire, cómo este hombre empezó. Allá en el capítulo 12, donde estábamos, mire lo que dice. Cuando empezó a progresar este hombre, gloria al Señor. Ya vamos a terminar. Capítulo 12, mire. Y se fue Abraham. Luego, mire lo que dice. Como Jehová le dijo. Y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sara, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Qué quiere decir, hermano? Él fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando. Muchos cristianos, hermanos, se molestan cuando otros avanzan. Mire, mejor alegrémonos, porque ellos sí están obedeciendo a Dios, y es un reto para usted y para mí, para avanzar también. ¿Sabe cuál es el mal de todas las iglesias? Hermanos que se molestan, los viejos más que todo. Cuando llamo viejo no quiero ofender a nadie, sino que aquellos que ya tienen tiempo de estar en la iglesia y nunca han hecho nada, se molestan cuando va llegando alguien. Y ese sí obedece a Dios, ese sí tiene deseo de servirle a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios y va progresando. Nos molestamos con él, nos enojamos con él y decimos, bueno, ¿y cómo es posible que ese que va viviendo lo toman en cuenta y yo que todo el tiempo he estado aquí nunca me han visto? Recuérdese que la Escritura dice que usted y yo por los frutos o por el fruto nos vamos a conocer. Y muchos no están dando frutos dignos de arrepentimiento. Perdónenme, hermano, pero así es. Quieren tener privilegios y no son obedientes con Dios. ¿De qué sirve, hermano, ser, como dice el dicho buen salvadoreño, dice, candil de la calle y oscuridad de la casa? ¿De qué sirve? Queremos andar poniéndole la vara a medio mundo y en la casa la tenemos, hermano, como dice esa jerga salvadoreña, con las patas, yo le digo con las extremidades hacia arriba, hermano. Yo les digo, es necesario que usted y yo empecemos a mejorar, a hacer las cosas diferentes. Recuérdese que hay un versículo que dice que mientras hay vida, hay esperanza. Yo digo, mientras hay vida, hay una esperanza para mejorar, hermano. Para mejorar, no me puedo quedar siendo el mismo siempre. Yo debo de mejorar, avanzar. Entonces, amados hermanos, mire, Abraham partió de allí, pero no se quedó allí.
Cuando llegó a Canaán, se quedó en Canaán. Y dice, mira el versículo 9, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Siguió, hermano, porque el Señor lo quería llevar a la tierra que fluye leche y miel. El Señor nos quiere llevar a un lugar especial, a donde Él ha ido a preparar para que donde Él esté, dice, vosotros también estéis, dice. El deseo de Dios es que no nos quedemos todo el tiempo aquí, hermano. Pero usted y yo vamos a alcanzar todas las bendiciones que Dios ha prometido, siempre y cuando empecemos a obedecer, sea instantánea, sea, amados hermanos, práctica, pero también progresiva, fíjese. Vayamos mejorando cada día. Mire, ¿y qué más? Dice, mire, que muchos dudan en dejarlo todo por seguir al Señor. Les pasa como aquel joven rico que menciona la Escritura. El Señor le dijo que fuera y repartiera todo su dinero y que después le siguiera. Él dice que se entristeció en su corazón cuando oyó las palabras del Señor, porque tenía muchos bienes. ¿Qué quiere decir? Este hombre tenía puesta la mirada en los bienes y no la mirada en el Señor. Quería obedecer a medias al Señor. Muchos cristianos así quieren estar, obedeciendo a medias al Señor. No se puede. Yo debo de obedecer siempre al Señor. Ahí en el Evangelio, hermanos, de Mateo, leemos aquel versículo en el capítulo 6. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando dice eso, hermano, es que yo voy a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Dice, ¿qué más dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando yo, hermanos, empiezo a obedecer a Dios, mire, el Señor me empieza a bendecir a manos llenas. Yo le digo algo, la bendición de Dios no es como usted se le espera, porque la medida del Señor dice que es remecida, rebosante y apretada. ¿Cómo damos nosotros? Damos con escasez, poquito. Dios nos sorprende cuando Él nos bendice, nos da más de lo que nosotros esperamos. Yo digo, quizás hasta más de lo que nos merecemos. Pero Dios lo hace, ¿sabe por qué? Porque Él nos quiere demostrar que Él sí es fiel para con nosotros. Yo le digo esta noche, hermano, Abraham, al obedecer a Dios, mire, tuvo grandes resultados en su vida. Mire lo que dice la Escritura, que él iba a ser bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición hasta usted y yo la alcanzamos, porque usted y yo estamos creyendo por fe, así como Abraham. Abraham no vio a Dios, pero le obedeció. Y mire, después vemos cómo este hombre vino, amados hermanos, y tuvo bendición, porque su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham. Y mire, este hombre vino a ser padre de multitudes. Y el Señor lo llevó, hermano. Le dijo, mira cómo va a ser tu descendencia. ¿Ves las estrellas del firmamento? Sí, le dijo Abraham, así será tu descendencia. ¿Ves las arenas del mar? Le dijo. Sí, le dijo, así será tu descendencia. Estaba hablando de las dos descendencias que iba a tener Abraham, hermano. Una descendencia espiritual y una física.
Mire cómo es la cosa, hermano. Satanás ha querido destruir esas dos descendencias. Ha querido destruir la iglesia. Durante 2000 años hemos visto cómo han habido ataques contra la iglesia y lo siguen habiendo. Y no la han podido, oiga, no la han podido erradicar. 2000 años, hermano, Israel anduvo errante. Porque el deseo de Satanás fue haber querido liquidar a Israel, pero no pudo. Nunca va a poder, hermanos, porque mientras exista Israel, va a existir Dios. Y Dios ha prometido que va, óigalo bien, va a soportar hasta las canas a Israel. En este momento usted y yo sabemos el estado de Israel, cómo está Israel delante de Dios. Ellos ofrecen adoración, ofrecen tantas cosas a Dios. Pero hay, hermanos, mire, mucha gente que no cree. Le puedo decir, casi todo el pueblo de Israel no cree que Jesús ya vino. Él espera en su Mesías. Usted y yo esperamos a nuestro Señor que venga por la iglesia. Ellos todavía están esperando el Mesías. Para nosotros hace 2000 años vino Él. Vino con poder y gloria, hermanos. ¿Sabe por qué le digo vino con poder y gloria? Porque con poder y gloria Él se levantó de aquella tumba donde Satanás creía que todo había terminado. Pues de allí se levantó nuestro Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay grandes bendiciones. Este hombre recibió una gran herencia. Y mire, y con esto termino. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Gloria al Señor. Romanos capítulo 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire cómo la obediencia puede transformar vidas. Dice el versículo 17, mire. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertado del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Mire cómo, hermanos, la obediencia me transforma de ser un esclavo a alguien, amados hermanos, que viene a ser libre. Yo les digo esta noche, amados hermanos, ¿por qué no empezamos a obedecer a Dios? Si nunca lo hemos hecho, yo le digo, pruebe con el Señor, hermano. El Señor a nadie le ha fallado, ni mucho menos lo va a hacer con usted, ni conmigo en este momento de la historia que vivimos. Él ha prometido ser fiel para con nosotros. Ahora Él quiere que usted y yo le seamos fieles. ¿Cómo le vamos a ser fieles? Obedeciéndole y haciendo su voluntad. Yo le voy a invitar esta noche que si usted nunca ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo esta noche, yo le digo, amado hermano, el Señor está allí esperando en la puerta, como el padre del hijo pródigo. Siempre está en la puerta esperando que usted llegue. Oiga, siempre está esperando el Señor con los brazos abiertos. Pero de usted y de mí depende ir a donde está el Señor, porque Él ya vino a nosotros. Ya vino a morir en la cruz del Calvario. Ahora es necesario que usted y yo nos movamos en fe. Voy a invitar a que esta noche repita conmigo esta oración. Sabemos, necesitamos hacer esta oración de fe. Algunos invitan a las personas a levantar su mano derecha. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Recuérdese que no está delante de mí, está delante de Dios haciéndose parte. Repita conmigo: acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, creyendo que Él salvará mi alma de la muerte y del pecado. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por mis pecados y mis desobediencias. Te invito a mi corazón para que lo hagas templo y morada del Espíritu Santo. Anota mi nombre en el libro de la vida.
Todo te lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, para que la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermano. Les recuerdo que hoy más que nunca, tanto jóvenes como adultos o ancianos, necesitamos obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que veamos la gloria de Dios. Voy a invitar esta noche a que sigan poniendo sus peticiones. Póngalas, hermano. Aún es tiempo. No espere hasta última hora para poner esas peticiones. Yo le voy a invitar a que esta noche vengamos en oración. Gloria al Señor. Vamos a venir orando por cada una de las peticiones que ya mis hermanos han puesto esta noche. Y gracias.